Hebreos 10:25. Amén. Dice así la palabra: no dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Otra versión dice así: no dejemos de reunirnos como algunos, al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, más cuando ya vemos que aquel día se acerca. Vemos cómo está separando los tiempos, pero todo esto tiene un contexto. Y vemos que ese contexto era la persecución a los que iban confiando en Jesucristo. Y si ustedes repiten algún tipo de películas cristianas, ellos se reunían en ese tiempo por la persecución en catacumbas, las catacumbas que eran los lugares de los muertos. Entonces, en ese tiempo, más en el Imperio Romano, los cristianos acostumbraban a llevar a sus muertos a las catacumbas. Bueno, se reunían en esas catacumbas, que eran pasajes subterráneos donde estaban los muertos, viendo que ahí podía estar tranquilo de alguna manera para hablar de la palabra de Dios. Y vemos que era la persecución tan grande que muchos en ese tiempo se desanimaron, dejaban de congregarse por causa de la persecución. Entonces, por eso este pasaje dice: no dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre, dice esta versión, pero la otra versión que me parece más adecuada a mí dice: como algunos lo hacen. Al contrario, animémonos, y esa es la palabra que le da pie, animémonos. ¿Por qué? Porque había una gran persecución dice, a seguir confiando en Dios, más cuando vemos, dice, que aquel día se acerca. Entonces, ese día que se acercaba era la liberación, salvación, que ellos estaban esperando, los judíos, en este sentido los judíos, ¿no? La salvación sí, los judíos todos, pero mayormente acá se refiere a los cristianos perseguidos. ¿Cómo eran perseguidos? Por causa del Evangelio. Ustedes ya han escuchado de parte de mi boca cuando tocábamos cómo a los cristianos en la ciudad de Roma, y Nerón más concretamente, los usó de antorcha humana. Entonces era tan grande la persecución que muchos de los cristianos se desanimaron y ya no querían congregar por ese temor a que le saquen la vida, a que participen del circo romano, ¿no? Entonces ahí está dividiendo dos tiempos. Dice tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Y ese día que se acerca se está refiriendo al tiempo del reino, al tiempo de la salvación, al tiempo de la crucifixión posterior, porque ahí van a conseguir su salvación o su liberación. Amén. Eso espiritualmente. Yo, cuando veo estas versiones, cómo se traducen, yo al menos tengo una duda en el sentido de que creo que esa gente no tenía un discernimiento tal, cuando escriben estas cartas, un discernimiento espiritual de lo que estaban hablando, sino que simplemente, literalmente, estaban escribiendo algo que tal vez no discernían en toda su dimensión, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos toca darle sentido a la palabra de lo que es reino de Dios, de lo que es salvación, de lo que es el paraíso, y cómo cobra ese sentido de persecución o de condenación una palabra tan grande, tan abarcativa como infierno, ¿no? Al sufrimiento del alma, ¿no? Entonces, de ese contexto tomamos estos versículos y se tenía que explicar de alguna manera. Entonces, como es un lenguaje espiritual y muchas veces no se puede explicar todo lo que realmente uno quisiera explicar o comprender lo que uno espera comprender, entonces de alguna manera literalmente se adapta a las escrituras, de alguna manera, si lo podemos decir, para poder entender el oyente de lo que se trata el sufrimiento, el infierno, y de lo que trata la liberación o salvación, el paraíso o el descanso del alma. Amén. Dice así la palabra en Mateo 18:20. Mateo 18:20, con respecto a congregarnos, dice esto la palabra:
porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Yo estoy en medio de ellos. ¿Qué se está refiriendo? A la presencia del Señor en la comunión fraternal. Entonces ahí se manifiesta el poder de Dios en medio de la congregación, porque en la congregación uno va y escucha la palabra, uno va y ora, ¿no? Y quiero dar el contexto para poder entender, porque o si no, no se entiende. Del 18:15 vamos a leer. Dice así la palabra: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, habrás ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o a 2, dice, testigos, se refiere como la ley, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, vemos acá, conste toda palabra. Y dice, si no te oyere delante de ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia o a la asamblea o a la congregación, tenle por gentil y publicano. ¿Qué pasa con ese tenle por gentil o publicano? Entonces, tenle por pecador. Y sabemos que los judíos mismos cuando pasaba algo de esto, tenlo por gentil o publicano, está diciendo no te juntes. O sea, que no hay nada más que hacer. ¿Por qué? Porque con ese espíritu uno no se puede congregar. A eso es a lo que se está refiriendo. Al espíritu en sí, que no compartas ese mismo pecado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un hermano está enojado conmigo y yo me entero y quiero aclarar, pero al final no llegamos a un acuerdo y me toma el enojo a mí, entonces ¿qué va a pasar? Nos está ganando Satanás, ¿no? Y lo que quiere Satanás es dividir. Recordemos el versículo que dice, todo reino dividido contra sí mismo prevalece. Entonces eso es lo que quiere traer, desunión, para esparcir. Vemos que en ese tiempo, ¿qué pasaba con los cristianos? La persecución los esparcía muchas veces, por el temor a ser muertos, por la persecución, por el sufrimiento, por las cárceles. Entonces infundían temor, entonces trataban de separarlo. Y así también, hermano, como en una ilustración del lobo con las ovejas. ¿Qué hace el lobo? El lobo va y busca a la oveja y trata de esparcir o separar, ¿no? Entonces agarra a la víctima que elige. Entonces así también Satanás, de la misma manera, y se cumple el versículo de Eclesiastés 4, 8 y 9. Ay del que estuviere solo, dice. Ay del que estuviere solo. Porque Satanás va a trabajar en esa cabeza, porque no hay consejero, no hay unión, no hay comunión, acuerdo, como para aconsejarnos y como para que tomemos la cruz, para que confesemos nuestros desalientos, nuestros temores, nuestras divisiones, nuestras soberbias, cualquier tipo de manifestación de pecado. Y dice en el 18-19, otra vez digo que si 2 o 3 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y finalmente llega el 20, que lo vamos a explicar otra vez. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. ¿Qué es lo que trae Cristo? La comunión fraternal. Entonces nos insta, como hablamos ayer, al estar unidos, a amarnos unos a otros, a estimularnos en amor, no solamente en la palabra que quede ese amor, que habla del sacrificio de Cristo, sino que también en el hecho. Entonces da pie esto para decir y enseñar que dice el estar 2 o 3 congregados en mi nombre, no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque ustedes ven por la persecución que dice, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, esa fe, en cuanto en el tiempo de la ley tenían un poquito y venían creyendo o querían tomar el camino, así, venían escuchando la palabra de Cristo, se enfrió. ¿Por qué? Porque había mucha persecución. Entonces, ese fuego intenso, vemos que se iba apagando y ¿qué pasaba? Después dejaba de congregarse por el temor, ¿no? Entonces, pongámoslo todo en el contexto de ese tiempo. Cómo actúa Satanás, cómo hoy también de la misma manera va actuando con diferentes herramientas, de diferentes modos, con esta realidad que en realidad
bueno, vamos a decir, somos todos creyentes, pero hay persecución entre nosotros. Entonces, la misma palabra lo dice, es necesario, dice, que haya disensión entre vosotros para ver quiénes son los escogidos. Y vamos a tocar otro versículo. Dice así la palabra, Hechos 2:1. Hechos 2:1. Dice así la palabra. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, orando. Vemos acá la palabra. Estaban juntos en un mismo lugar. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando, ¿no? En el día del Pentecostés. Vemos que el Señor le había mandado que se reúnan, que estén todos juntos, hasta que su reino se manifieste, ¿no? Entonces llegó ese día de Pentecostés, cayó sobre ellos el Espíritu Santo, un viento recio, como dice, que entró en el lugar, y estaban orando, no estaban peleando, discutiendo, no estaban divididos, sino que estaban donde los mandó el Señor, a congregarse, al estar juntos, unidos. Esto habla de la unión fraternal. La misma palabra lo dice en Salmo 133:1. Mira cuán bueno y delicioso es estar juntos, los hermanos juntos y en armonía. Entonces esto es lo que alaba el Señor, lo que exalta la unión, porque ahí está reinando la misma presencia del Señor, esa unión que viene de parte de Dios. Y para eso uno se tiene que humillar mucho, porque tenemos todos diferentes personalidades, diferentes maneras de pensar, tenemos diferentes maneras de actuar, diferentes conductas, y tenemos que pedir mucho perdón para poder soportar también el carácter, vamos a decir, diferente que tiene otra persona. Diferente, ¿por qué? Porque en lo más mínimo muchas veces nos molesta, porque quisiéramos nosotros que todos fueran como uno mismo es, pero no es así. Lo que le molesta al otro, yo tengo por defecto, y lo que me molesta a mí, el otro lo tiene por defecto. Entonces, de ahí es que yo tengo que tomar la cruz para poder ser paciente con los demás en las diferencias, o en las cosas que no entiendo, tal vez que me dé entendimiento, que pueda comprender, que pueda tener el amor. A ver, el ejemplo perfecto de los padres hacia los hijos. Los hijos tienen un montón de defectos, pero el padre lo banca a morir, la madre lo banca a morir, ¿no? Va a defender a morir a su hijo. Con todos los defectos lo va a querer, con todos los defectos lo va a seguir amando, con todos los defectos va a tener misericordia. Lo va a educar, sí, pero ¿qué pasa? Por el otro lado lo va a bancar porque él es el hijo. No quiere que le pase nada malo, lo va a proteger, lo va a ayudar, no le va a hacer faltar el plato de comida, un montón de cosas que conllevan lo que significa el amor en sí de un padre hacia un hijo. Y así también, de la misma manera, si tenemos ese amor de Cristo, como dice que el Señor nos amó, dice, y no hizo acepción de personas con nosotros, a toda la humanidad, siendo aún pecadores, y vemos que en la figura del hijo pródigo, vemos que el padre lo estaba esperando y vino arrepentido el hijo, dice, y lo recibió, no le recriminó nada, sino que lo abrazó y hizo una fiesta, porque el padre siempre, cuando hay una actitud de arrepentimiento, va a perdonar. Entonces, así también, de la misma manera, si tenemos ese amor incondicional, sin condiciones, sin poner, decir, yo te voy a amar, pero vos tenés que ser así conmigo, ¿no? El amor de Cristo, como leímos ayer, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Entonces entiende, comprende y va a buscar siempre el beneficio de los demás. Siempre va a buscar la unión, no la disensión, no la pelea. Entonces vemos que siempre en esa unión, pero siempre con humillación, a eso es lo que estoy hablando, no una unión natural, sino que humillarnos para poder sentir ese amor por el otro, esa afinidad, ese hablar de la palabra, ese, como dice, seamos de un mismo sentir, que está diciendo en Filipenses 2:5, y el mismo sentir del Señor, ¿cuál fue? El tomar la cruz, y Él murió por nosotros por amor, y vino y se despojó de todo lo que tenía con su Padre, ¿para qué? Para darnos vida. Entonces así también se entiende. El amor es un despojo del beneficio de uno, de lo nuestro propio, ¿para qué? Para brindar ayuda, para brindar
la bendición para brindar todo lo bueno con que podamos ayudar a otras personas. A ver, dice también 1 Corintios 1:11, que lo había nombrado recién, dice, oigo de vosotros que hay disensiones, dice, hay disensión entre vosotros, y en parte lo creo, dice Pablo, porque es necesario que pase esto para ver quiénes son los aprobados. Entonces, hay grupos, hay peleas, entonces hay desacuerdo, eso está diciendo. Y es el contexto, en ese tiempo, era para ver quiénes son los aprobados, significa quiénes realmente eran cristianos. Porque, recordemos, había un tiempo de transición, un tiempo de ley, un tiempo de que algunos creían en Jesucristo como Salvador y otros no, lo trataban de impostor y seguían en cuanto a la ley. Sí tenían una fe en Dios, pero en cuanto a la ley. Entonces, había desacuerdos. Uno quería seguir practicando, judaizando, y otros, en cambio, solamente ponían la fe en Jesucristo. Vemos cómo estas cosas que nos muestra acá, muestra distintas condiciones. Uno, el débil en la fe, vamos a decirlo así, pero seguía judaizando, seguía creyendo. Pero después el otro, el obrero aprobado, el que pasa la prueba, el que realmente va creciendo, su fe se va formando, era el que iba a ser aprobado por Dios. Aprobado, en el sentido no solamente de salvación, porque acá hay dos grupos. Vemos que no tenían nada que ver ya los judíos, en el sentido fariseos, saduceos, sino que había judaizantes y había los que tenían la fe en Jesucristo. Ya no estaban practicando la ley o no practicaban la ley. Entonces estos dos grupos, para mí está hablando, en este sentido no encuentro, Dios quiera que no me equivoque, yo siempre digo, trato de estudiar la palabra, no sé todo, pero trato de encontrarle el sentido. Como esos dos grupos se dividían, había disensiones, había desacuerdos, como hay entre nosotros, ¿no? Cuando explicamos la palabra, uno explica de una manera, otro dice, no estoy de acuerdo con vos, pero ¿qué pasa? Convivimos. La cuestión es que tratemos de hablar y, como dice, si otra cosa sentís, como dice la palabra, a su tiempo, Dios os revelará. Entonces, la revelación no solamente en cuanto a lo que sentimos interiormente, sino en cuanto a palabras, para poder llegar, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. No solamente en el hecho espiritual, sino en la condición de ese entendimiento de la palabra, poder discernir bajo qué contexto lo está hablando, y ese desacuerdo que hoy tenemos en nosotros. Solamente nos pide el Señor que nos humillemos para poder dar esa profundidad. Siempre yo digo, yo sé que no sé todo, pero en lo que tal vez yo me equivoque, el día de mañana me rectifico. Eso lo que pone el sentir en mí el Señor. En ese sentido no soy orgulloso, digo, no, yo estaba equivocado. Siempre reconocí mis errores al predicar en el púlpito. Nunca voy a resguardar como para salvar mi personalidad o ¿cómo se puede decir? Mi fama delante de las personas, de mostrarme intachable, que nunca me equivoco, porque equivocaciones tenemos todos. Entonces eso es lo bueno, como cuando reconocí esto de la gente de Brasil, que dejaron de escuchar porque se habían enojado porque no le habíamos saludado. A ver, yo no me di cuenta. ¿Por qué? Porque no los conozco a todos y yo preguntaba a veces si estaba la gente de Brasil o no. A veces se ve que no me informaban, no me decían. Yo pensaba, por no ver cara, solamente el fondo vacío, pensé que tal vez no estaban y entonces no los saludaba porque digo, se da por hecho que los que están del otro lado no son de Brasil, entonces vamos a empezar. Saludaba rápidamente a los que estaban del otro lado, pero se ofendieron por esas cosas. Bueno, yo lo que hacía, o lo que hice, es pedir disculpas, pero hasta ahora no los veo conectados, tal vez se ofendieron muy grandes. Entonces, siempre
En cuanto dependa de nosotros, como dice la palabra, estar en paz con todo, nosotros tenemos que reconocer nuestros errores, y el que no lo quiere reconocer del otro lado, bueno, ya tiene que rendir cuenta con Dios. Y dice así la palabra también en Mateo 12:25, esto es lo que había hablado anteriormente. 12:25 dice esto: todo reino dividido contra sí mismo prevalece. Eso sí lo podemos ubicar, para mí, ¿no? Para mí, en el tiempo de Jesucristo. Y bueno, acá eran los que seguían los fariseos y los primeros cristianos, podemos decir, aunque no se conocían como cristianos, sino como seguidores simplemente de Cristo. Después de 100 años se empezó a adoptar ese nombre cristiano a los seguidores, eran los discípulos. Entonces, los seguidores. Entonces, vemos que eso es lo que trataba de traer: disensión, división. Sea el contexto que sea, porque acá tenemos un diferente contexto hoy, actualmente nosotros, siempre nos insta la palabra, nos exhorta la palabra a estar unidos. O sea, y para mantenernos unidos tenemos que tener un mismo pensamiento, un mismo sentir, y para eso hay que humillarse, para tener todo un entendimiento, al decir: bueno, vos tomás la cruz nomás. Y cuando tomamos la cruz, llegar a ese entendimiento, y a ese entendimiento es lo que nos va a libertar y nos vamos a sentir bien. En lugar de querer irnos, marcharnos de este lugar, lo que vamos a querer es prevalecer, pelear contra Satanás, aprender la verdad, escuchar la palabra, congregarnos para orar. Todo eso es lo que trae el beneficio de estar unidos. Y dice así la palabra, Primera de Tesalonicenses 4:18. Luego, dice acá, nosotros, 18 dice así: alentaos los unos y los otros con estas palabras. Con estas palabras. ¿Por qué lo dice esto? Vemos que en el 17 dice: luego nosotros lo que vivimos, que habla de la resurrección, o que habla de la salvación. Dice: los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, ¿el por qué esto? Porque justamente venimos del versículo que dice: tanto más que el día del Señor se acerca. Tanto más que el día del Señor se acerca. Congréguese, no tengan por costumbre el no congregar, tanto más que vemos que aquel día se acerca. Entonces vemos que con estas palabras de alentar que la proximidad de la salvación, de la mano poderosa del Señor, que lo iba a libertar, está cerca. Y vemos que esto no se cumplió, literalmente, pero espiritualmente sí, porque sus almas eran libres. Pablo dijo: mi cuerpo puede estar preso, pero mi alma no, como dice él, preso del Señor Jesucristo. Él siempre se identifica como preso del Señor Jesucristo, o por causa del Señor Jesucristo, no preso del hombre. Entonces entendemos esto, que después algunos agregan datos históricos. Por ejemplo, 70 años después, el general Tito entró, o sea, 70 años después del nacimiento de Cristo, vendría a ser más o menos 37 años después de la muerte de Cristo. Entró el general Tito con todo su ejército y destruyó el templo de Jerusalén. Mataron un montón de judíos, vemos cómo ocurrió una matanza, y entonces ahí se ve la destrucción del templo de los judíos. Entonces ahí literalmente se ve el juicio reflejado, pero el juicio ya había ocurrido en la cruz del Calvario. Simplemente para darle un dato histórico, que algunos lo dividen por ese lado, buscando argumentar de que todavía no se le cumplió la promesa, que la promesa era como una salvación, la liberación de las mismas persecuciones que tenían de la parte de los judíos, y también de los romanos. Pero vemos acá que lo que está hablando siempre es un lenguaje espiritual, lo otro es simplemente literal. Ahora, como dijo el Señor, puede matar el cuerpo, mas el alma no puede matar.
Entonces, en ese sentido, siempre tratemos de buscarle el sentido, un antes y un después de la cruz. Amén. Dice 10:26, 10:26 de Hebreo, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan sacrificios por los pecados. Esto lo había apuntado el jueves, y la verdad se refiere al mensaje de Jesucristo. Entonces ya no quedan sacrificios por los pecados. Entonces, a ver, no te va a servir, o sea, vos tenés el conocimiento y ya no te va a servir el ofrecer víctimas, holocausto, el cumplimiento en sí de la ley. Vemos que el jueves habíamos tocado en cuanto a la imposición de manos, ya no le sirve. Una vez que se da la palabra, ya todo depende de la humillación de uno. El decir, Señor, ¿creo o no creo? Entonces llegó para eso Jesucristo. Jesucristo no llegó como una figura, sino que ya llegó en la realidad. A ver, y podemos enseñar una cosita. Había tocado Karina el domingo, que le dijo una hermana, pero yo no creo en la ley, yo simplemente lo tomo como una atención. Bueno, esa es una figura de la ley. Y por más que nosotros queramos atenciones, llevémoslo a este contexto. Desvía de la fe del sacrificio de Cristo, porque te está desviando del pedir perdón y de confiar totalmente en el sacrificio de Cristo. Entonces vas a esperar esto, la imposición de manos. Lo llevamos a otro contexto, el cumpleaños o la Navidad, vamos a decir, que nosotros no lo festejamos, lo tomamos como idolatría, una fiesta pagana. A ver, la Navidad muchos dicen, pero yo no lo estoy festejando en el sentido pagano, yo lo festejo para Dios. Es un desvío del sacrificio de Cristo. ¿Qué señal tenemos que hacer? No tenemos que hacer ninguna señal. A ver, los cumpleaños, lo mismo, pero yo no lo festejo con el sentido de ofrecerle a los ídolos como se ofrecía a la diosa Diana, era, ¿no? El cumpleaños. No lo festejo con ese corazón porque la verdad ni lo sabía. Pero es un desvío del sacrificio de Cristo. Estas cosas que no mandó el Señor son tradiciones de hombres, y vemos que son fiestas paganas en sí. Entonces siempre, de alguna manera, Satanás va a entrar con alguna palabra, con algún razonamiento. ¿Para qué? Para seguir haciéndolo. Entonces, como esa hermana, o ese hermano, no sé quién es esa persona, razonó de esa manera, es como para motivarle a decir, necesito una atención. Cuando acá lo único que cura el alma es el sacrificio de Cristo, el pedir perdón. Entonces ya no te va a servir ni esa atención, vamos a decirlo como lo dice. Pero esa es una forma de engaño como para seguir persistiendo, porque algo de levadura siempre nos va a querer dejar Satanás, ¿verdad? Algo. Entonces ese algo lo llevó a razonar, o le llevó a razonar así a esa persona. Lo tomo como una atención, yo no tengo fe en la ley. Pero vemos cómo razona y entra Satanás. ¿Para qué? Para no confiar totalmente en el sacrificio de Cristo y depender ahí de tu contritación, de tu humillación, de tu pedir perdón. Entonces quiere persistir en esas figuras, en ese pacto pasado, vamos a decir. Aunque nosotros tampoco venimos de una raíz, pero como la levadura por tradición entró, quedó, y cómo no se quiere ir. A eso es lo que voy. No quiere ir, porque esa forma de razonar quiere decir que va a querer seguir persistiendo Satanás en el engaño, y cuando hay esa pequeña tensión es porque nos confiamos totalmente en Cristo. Entonces no vamos a ser totalmente libres y no vamos a crecer en la fe totalmente. Digo, ¿no? Para ir aclarando. Estuve meditando un poquito en eso, y la verdad que Satanás se agarra de alguna manera en un razonamiento para seguir persistiendo con figuras. Pablo mismo dice, y en el hecho mismo dice también, que no se enseñe a los judíos. Por ejemplo, él practicó con los judíos porque era judío el bautismo, ¿no? Pero porque fue a los judíos, pero entre gentiles no practicó. A los gentiles determinantemente le dije que no, y nosotros no somos judíos para seguir haciendo esa figura, y no nos mandó Dios tampoco a hacer esas figuras. Entonces, porque está la levadura esa, es porque queremos seguir practicándolo, haciéndolo.
Entonces se desvía de la humillación. Esa persona que está esperando esa atención, ¿qué pasa? No está confiando totalmente en Cristo. No echa su alma totalmente en Cristo. No le pide perdón totalmente. Entonces, de alguna manera siempre va a razonar. Entonces, o va a quedar con los nuevos, siempre va a haber personas nuevas. Pero, digamos, los nuevos, tal vez se puede llegar a entender por ahí, tal vez. Pero nosotros, ¿qué tenemos que enseñar? El sacrificio de Cristo. El confiar, la humillación, lo que le va a hacer libre. Porque si no, si espero reemplazar a este grupo que decimos nuevo, aunque para mí ya no son nuevos, que pasaron 5 años, y si dentro de 5 años ellos quedan como los nuevos otra vez, van a pasar 20 años y van a ser los nuevos, y siempre van a tener excusa para que haya imposición de mano, y eso le atrasa del avance en el camino de Cristo, para que sean libres, porque ellos se les enseña a tener las armas, la autoridad. ¿Para qué? Para pelear contra Satanás. Entonces, en el conocimiento vamos a saber que en la humillación está todo y que tengo que ser libre. Si no soy libre es porque tengo incredulidad. Y si practico esa imposición de mano es porque estoy teniendo incredulidad. Por más atención que me digan, por más nuevo que me digan, si yo ya estoy conociendo la verdad, nada de eso me sirve. Entonces se dio la palabra. Después depende si confían o no. Porque Jesucristo en un tiempo también vino, nació, presentó la palabra. Los que no creyeron, como dice, ya fueron condenados. Entonces quiere decir, se quedan con ese pecado. Se quedan sin libertarse. Entonces, por eso se está haciendo énfasis en esas figuras para que se despojen, y sería bueno ir tocando otra vez más figuras, no solamente en esto que hemos tocado en la imposición de manos, también para que puedan responder a otros que por ahí les preguntan en cuanto al bautismo, en cuanto a la Santa Cena, que es el cuerpo de Cristo, pero es una señal, es un símbolo todo de la realidad, sombra y figura, dice. Entonces, si nosotros confiamos en las figuras, ¿qué va a pasar? No estamos confiando en la realidad, entonces no vamos a la realidad. Es más cómodo para el ser humano, por el razonamiento que tiene, por la incredulidad que tiene, confiar en la figura. Porque ¿qué es más fácil? Orar y humillarte, arrepentirte, que somos tan orgullosos, que decir, bueno, toco este trípode de la cámara y me sano. ¿Qué es más fácil? Tocar el trípode de la cámara. Y eso es lo que queremos nosotros, lo fácil, no reconocer el pecado, sino que yo soy perfecto y que necesito la ayuda de una imposición de mano, y ya estamos yendo la fe a la figura. Entonces, si yo no soy libre o vos no sos libre, es porque ese hermano no está preparado como instrumento. No está preparado. Eso es lo que va a razonar. Satanás le va a hacer razonar. Entonces necesita un siervo más poderoso. En lugar de decir, la incredulidad es mía, necesito yo creer realmente en el sacrificio de Cristo para ser libre, porque la incredulidad es la que impide el poder del Señor. Dice que en la villa de los samaritanos el Señor no hizo muchos milagros allí por causa de la incredulidad de ellos, dice la palabra. Y así quiere un pueblo incrédulo, un pueblo que crea las figuras, por más que no sea judío, por más que diga atención o lo que fuere, siempre es una clase de desvío a la fe de Jesucristo cuando te dice, humillate, que eso te va a hacer libre. No necesitas nada más que la humillación, porque en el sacrificio de Cristo fue derramado poder y ahí ya está todo hecho. Dice así la palabra. Segunda de Pedro 2:20. Segunda de Pedro 2:20. Dice así la palabra, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y son vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. ¿Vemos acá la palabra? ¿Cómo lo dice? Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas, son vencidos, su condición postrera, última, viene a ser peor que la primera. Entonces, acá lo que está hablando el contexto, si ustedes leen todo ese pasaje, son personas que
después de haber conocido, dice, escapado de las contaminaciones del mundo. A ver, está hablando en ese tiempo, un tiempo atrás, los judíos, que ellos se apartaban en cuanto a la carne, a la vida mundana, ¿no? Como eran los ascetas, como eran los fariseos también. Llevaban una vida puritana, vamos a decir, en cuanto a lo corporal. Pero en lo espiritual no eran así, como dice, contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor. Y ellos venían pregonando la fe en Dios, venían esperando la liberación, pero dice que en un tiempo llegó este conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces vemos que, como dice el pasaje, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces llevaban una vida religiosa, no se contaminaban en cuanto al exterior, pero su alma no creía, su alma rechazó el Evangelio. Por eso dice, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque se le presentó el mensaje, y dice, y de nuevo son enredados en ella, son vencidos, dice, su condición última viene a ser peor que la primera. ¿Por qué? Porque ya no creían, entonces ya no queda sacrificio por el pecado. Entonces, si ustedes enganchan todo el contexto, se van a dar cuenta que está hablando de eso. Porque ellos escucharon el mensaje de Jesucristo, pero no lo aceptaron, no lo recibieron, lo rechazaron. Pero ellos sí llevaban una vida pura en cuanto a las contaminaciones. Llevaban una vida separada. Por ejemplo, fariseo no sé si quiere decir separados o puros, una de esas palabras quiere decir. Pero la cuestión es que llevaban una vida apartada en lo mundanal, como dice Pablo, en cuanto a la ley, irreprensible, porque cumplía, pero lo interior es lo que quería limpiar y quería que tenga fe en la palabra de Jesucristo para ser libre, de reconocer la condición interior. Entonces dice acá la palabra, después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ella y vencido su condición postrera, su condición última, viene a ser peor que la primera. ¿Por qué? Porque hay ya una condenación. Porque antes de escuchar el mensaje, están en la condición de tener todavía oportunidad. Entonces se le presenta a Jesucristo, rechazan el mensaje, entonces ya hay una condenación. Ya ha sido condenado el que no cree. Entonces el primero tiene oportunidad, pero cuando ya no cree, ¿qué pasa? Entra en condenación. En condenación, aunque ya está condenado en sufrimiento. Pero digo, se le va la oportunidad porque se le está presentando la realidad y no la quieren, la rechazan. Tienen la respuesta delante de sus ojos y la rechazan. A ver, y para nuestro contexto, ¿cómo lo podemos llevar a esto? Nuestro contexto lo podemos llevar así, que nosotros conocemos la verdad en sí, el mensaje de Jesucristo, hemos oído, ¿no? Pero cuando hay un rechazo ya a la corrección, a la exhortación, al corregir el pecado, cuando te nombra el pecado, no querés dejar tu vida pasada, no querés humillarte, no querés hacer la voluntad del Señor, entonces lo que te motiva a eso es irte en rebeldía. Y yo no conozco un caso de algún hermano de acá que se fue en rebeldía que le haya ido bien. A nadie le va bien. A nadie le va bien. Entonces, dice el 27, que es justamente lo que lo explica acá, sino una horrenda expectación de juicio. Horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, de esto es lo que me da pie, como lo explicaba hoy. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, ya ha sido condenado. Entonces, viene el juicio en que entran en la condena por el rechazo o están en la condena mismo, pero no tienen la oportunidad de ser libres. ¿Por qué? Porque está el pecado de incredulidad. Entonces vos le ofrecés y como no creen, van a seguir en esa misma condena. Por eso viene a ser el postrer estado peor. Y una persona cuando está en rebeldía, cuando está dura espiritualmente, nunca se quiere humillar, quiere defender su postura, nunca agacha la cabeza, nunca le cabe la posibilidad de equivocarse. Nunca va a decir eso, sino que el orgullo, el razonamiento, los enojos, la soberbia que hay en uno, por naturaleza, lo lleva a razonar y lo lleva a alejarse cada vez más de Dios.
También lo dice en Mateo, por ejemplo, Mateo 7:21 dice: apartados de mí, hacedores de maldad. Vemos acá la palabra, nunca os conocí. El versículo que ya venía hablando. Pero Señor, echamos en tu nombre demonios. Es en el tiempo de la ley lo hacían, lo respaldaba Dios. Pero dice, apartados de mí, usted nunca los conocí, porque ustedes nunca me conocieron o nunca me reconocieron como Salvador. Entonces, ahí ya hay una figura ahí, porque no está hablando después de la muerte, está hablando ahí en la vida misma, pero nos dan un ejemplo práctico, como ellos no pueden participar del reino de Dios, no pueden tener descanso. Entonces Dios los aparta, no tiene parte con los incrédulos. Entonces en eso juzgaron mucho en la incredulidad. Pedí perdón, que nos abra el entendimiento para poder entender las Escrituras correctamente, para poder darle la interpretación correcta y bueno, para ser libre, porque ese espíritu de apostasía, ese espíritu fariseico, como lo decía siempre mi mamá, está en nosotros. Está la parte que reconoce, como decimos religiosamente, intelectualmente lo reconoce a Cristo hasta cierto punto. O sea, pero cuando viene la corrección, rechazamos. Cuando te dicen la verdad, rechazás. Entonces, rechazan la fe que habían profesado tener un tiempo anterior. Entonces, todos decimos, no, yo creo en Dios, yo voy a seguir a Dios. Pero cuando se les presenta la dificultad, ya no quiere seguir a Dios. Muchos se echan para atrás, como tocamos el jueves pasado. Al que retrocediere no agradará a mi alma. Entonces, ellos retrocedieron en cuanto a la ley, pero nosotros retrocedemos en cuanto a hechos. Y en cuanto a la ley también, vamos a decir, aunque no venimos practicando conscientemente la ley, pero inconscientemente la practicamos cuando se presenta la verdad, que hay argumentos, razonamientos, pero yo no lo estoy haciendo con ese espíritu. Pero yo no tengo fe en la ley, yo solamente quiero una atención, rechazo al sacrificio de Cristo. Satanás disfrazado ahí para que no nos humillemos totalmente, para que persista de alguna manera la levadura y nuestra fe, nuestro conocimiento que te quiere dar el Señor, esa fe en el sacrificio no crezca, no tenga discernimiento pleno, entonces va a quedar en una figura. Y eso es el límite del poder del Señor, que se queda en una figura y el conocimiento, el discernimiento en cuanto al contexto, la palabra de lo que está hablando, no lo podemos entender totalmente. Entonces queda trunco el poder del Señor y tiene un cierto nivel de liberación, pero el Señor quiere que avancemos más el conocimiento para que nuestra confianza sea más plena, más grande y no hablemos solamente la figura y nos quedemos explicando, pero Dios lo quiso así. En el tiempo de la ley, Dios quiso el bautismo en el tiempo de la ley y no saben de lo que están hablando, de lo que están afirmando, como lo dice Pablo. O el Señor, Pablo creo que lo dijo, sin saber lo que afirman y lo que están hablando. Entonces, ¿qué le puedes explicar? Una persona que, por ejemplo, está predicando del bautismo, pero ¿para qué lo hizo el Señor? No sé, la figura de la muerte y resurrección, pero ¿por qué lo seguir practicando? Y no sé, Dios lo mandó. Entonces se queda en una explicación que tiene un fin. Es una banalidad. Entonces, todo esto apunta al sacrificio de Cristo y cuando le damos el sentido espiritual, cuando le damos la profundidad, ahí adquiere más fuerza nuestra fe. Va creciendo nuestra confianza porque ya dejamos atrás la sombra y figura y avanzamos hacia la verdad misma. Esa verdad que nos va a hacer libres, que Jesucristo crucificado, que yo tengo que confesar mi pecado, que yo necesito liberación, que necesito encorvarme ante la presencia del Señor, humillarme, hacer su plan, su voluntad, pedir perdón, y el Señor me da ese entendimiento pleno, que son las armas con las que destruimos a Satanás, para que podamos ver que todo está reunido en el sacrificio de Cristo, nuestra liberación y salvación. Amén.